Mauro, un placer saludarte. Luis, ¿cómo andás? Buenas noches. Gracias por, no sé decir más que Shalom, Nishes, así que no, hasta ahí llegué. Ya es un montón con eso. ¿No es cierto? Y Baruch Adonai, por supuesto, de tantas cosas. Gracias por estar con nosotros. No, en serio, gracias por recibirme. ¿Cuánto hace que llegaste de Israel? Llegué hace ya casi 10 días. Toda una experiencia. ¿Pasaste la guerra? Pasé parte de la guerra, sí. De los 12 días estuve 7 días en Israel. Bueno, quiero que me cuentes ahora un poquito, pero primero presentarte como el presidente de la DAIA. Correcto. Sin discreción absoluta. ¿Qué edad tenés? 46. De los más jóvenes presidentes que... El más joven de la historia, sí. ¿Sos el presidente más joven de la historia? Sí. ¿Y cómo pega eso? Y un desafío, creo que es algo importante. Creo que, obviamente, como te decía recién, desafío por la edad y otro tema también que tiene que ver con la impronta que uno le puede sumar a lo que se viene trabajando hasta ahora. Así que muy contento. Por las dudas, yo creo que todos lo sabemos, pero ¿qué es la DAIA? Bueno, la DAIA es la representación política de la comunidad judía. Nosotros decimos tenemos 3 misiones. Es, como te dije, representar a las instituciones judías. Somos la delegación de asociaciones. También somos los veedores de la seguridad de la comunidad. O sea, trabajamos cuidando a nuestra población. Y por último, y creo que la función más importante, luchamos contra el antisemitismo. Como principal misión, lucha contra el antisemitismo. Lo digo como no judío. Y nos vamos a detener un segundo en esto. La lucha contra el antisemitismo merece hoy día ponerle mucha fuerza, ¿no? Sin duda. De hecho, creo que hoy es un gran desafío. A partir del 7 de octubre para acá, el mundo se encontró con una realidad que no existía hasta el momento, que es esta cuestión de que tenemos que hacerle frente y han empezado a crecer muchas manifestaciones antisemitas, muchas veces con desconocimiento más que nada, y nuestra misión tiene que ver un poco con expandir este mensaje, o sea, amplificar un mensaje explicando las situaciones y trabajando para luchar contra el antisemitismo, que de eso se trata. Bueno, este año tengo un acompañante que es un reloj de arena que marca la duración de... ¿Cómo te llevas con el paso, bueno, nada, 46 que vivo, pero cómo te llevas con el mirar con detenimiento el paso del tiempo? No, muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿No te incomoda? Para ¿No nada. te pone...? Para nada. Lo voy a dar vuelta. Dale. Contame cuándo llegás a Israel ahora. Mira, yo llegué a Israel acompañando, el presidente Milei había hecho una gira en Israel. Dentro de la gira del presidente le habíamos pedido si nosotros podíamos hacer una conmemoración poniendo una placa por los secuestrados. Como sabes, desde el 7 de octubre hubieron 250 secuestrados. Actualmente hay 50 secuestrados que todavía no han sido devueltos a Israel. Entonces nosotros estamos con un proyecto que venimos haciendo desde DAIA, conjunto con ACOAS, que fue el que inició este proyecto, pero después se extendió en todas las instituciones y después a instituciones gubernamentales, poniendo una placa, que es como una chapita parecida a esta, que lo que hace justamente dice que vuelvan a casa ya, que es reclamando la liberación de los secuestrados, y viajamos a Israel con el presidente para poner una placa conjunto con los familiares de las personas secuestradas, reclamando una vez más que vuelvan a casa. Yo estuve hasta ese día jueves que el presidente viajó esa noche. Yo viajaba el otro día a la mañana. Bueno, y finalmente, como todos saben, esa noche fue esta incursión de Israel en Irán y quedé, digamos, sin poder viajar porque se habían cerrado el aeropuerto y todas las salidas. Y estuve 7 días ahí en Israel hasta que pude salir. 7 días en guerra. 7 días en guerra, literal. ¿Cómo te enterás que Israel entra en guerra con Irán? La verdad que justo estaba comentando la producción, en todos los teléfonos sonaba como una especie de mensaje, no era una aplicación, un mensaje que te llevaba a todos los teléfonos que decía alerta máxima, sonaba como una alarma a las 3 de la madrugada, sonó esta alarma, donde le decían a toda la población que se tenía que guardar en los refugios, y de esa manera nos enteramos. Claro, porque es bueno decir, en catástrofes naturales hay un sistema de mensaje texto que atraviesa todo, si está en silencio, Sí. o sea, suena... Suena sí o sí. Contame esa situación. Suena tu teléfono, mirás... Estaba dormido, yo había quedado en Jerusalén esa noche, estaba en mi hotel, suena el teléfono, miro el teléfono, encima decía alerta máxima en español, pero después todo el mensaje estaba en hebreo. Yo si bien leo un poco de hebreo, no lo entendí claramente, hasta que tuve que traducirlo, empecé a escuchar alarmas en el hotel, fuimos al refugio, que en este caso era la caja de la escalera, era un espacio donde estaba preparado para que las personas queden ahí en lo que se llama el refugio, que básicamente son paredes de hormigón, hasta que bueno, pues, dejaron de sonar las alarmas, y al día siguiente a la mañana yo viajé a otra ciudad que quedaba a 40 kilómetros de Jerusalén, que se llama Modi'in, que era una ciudad un poco más tranquila, y ahí me quedé hasta el día que me pude ir. Pero digo, ¿te diste cuenta de la alerta, lo que significaba? No, definitivamente no. O sea, a ver, ya había vivido alguna circunstancia de alguna alerta
Y claro, lamentablemente Israel está un poco acostumbrado Claro. a esta situación donde suenan alertas y la verdad que la población lo toma como algo lamentablemente cotidiano. Creo que no entendí en su momento cuál era la magnitud del conflicto bélico. De hecho, hasta la mañana siguiente no lo tenía 100% claro. Pero bueno, ya cuando empecé a entender de qué se trataba, inclusive no solamente yo, sino toda la población, porque Israel quedó prácticamente cerrado esos días, no hubo clases, los negocios no estaban abiertos, los shopping no estaban abiertos. Entonces ahí empezamos a tomar conciencia de que era algo mucho más grave. Describime lo que es entrar al refugio, en este caso vos decías la caja de la escalera del hotel, blindada, con Sí, Describime, ¿tenés señal de celular en ese lugar o no? tenés señal, sí, sí, Bueno, tenés al señal. menos tenés una Sí, conexión. sí, sí. Contame lo que sentiste. Mira, la verdad es que yo no estuve nunca demasiado preocupado. También tiene que ver con que la gente que vos veías a tu alrededor no estaban demasiado preocupados. Entonces no me asusté tanto y tengo una anécdota que viví no ese día, sino a los 3 4 días. Yo estaba en Modim, entonces ya se podía empezar a salir porque estaba identificado que los ataques eran por la noche. Entonces un día al mediodía me voy a un shopping que quedaba unas cuadras de ahí, que ya habían abierto un par de negocios. Suena la alarma al mediodía, que había sido una novedad que suene y voy al refugio del shopping, que era en un subsuelo. Entonces, el refugio, suenan dos momentos. Un primer momento, que es cuando se lanza el misil de Irán, y en la trayectoria hay un primer sonido que lo recibe todo el país, y después, dependiendo la zona donde el misil termina por caer, es como una segunda alarma. Entonces, mientras que estaba esta primera alarma, entro al refugio, habían unas 10 12 personas, y una persona veo que entra y sale y a los 5 minutos vuelve a entrar y yo digo, ¿por qué entró y salió? Volvió con 2 kilos de helado para repartirle a la población helado, con lo cual también habla un poco de esta resiliencia y esta situación Mm. de cómo llega la cultura a la vida, ¿no? Esto de que aunque estamos en guerra, siempre encontrar algo para que la gente tenga esa esperanza de que todo va a estar bien. Entiendo que depende del lugar en donde estés y la dirección de los misiles, tenés un determinado tiempo. Suena la alarma. ¿Cuánto tiempo tenés para Son llegar más a o un menos 10 refugio? minutos desde que suena la primera alarma y 3 minutos desde que suena la segunda. O sea, la primera como que te advierte de que salió un misil para Israel y 3 minutos antes que a qué zona geográfica está por caer. No deja de ser impactante y me pasa, y lo sabés, que parte de la familia me lo cuenta como vos, y yo me quedo, me da escalofrío de decir, te avisan que salió el misil. O sea, hay un proyectil destructivo que sale desde Irán y que puede llegar a algún lugar a donde vos estás. ¿Tenés tiempo de pensar eso o es perdón, gimnasia? ¿Me voy a refugiar? No, creo que es pensar que vas al refugio. Yo en lo particular no, o sea, vos sabés que en Israel hay un sistema de defensa que se llama la cúpula de hierro, Ujú. que el 92-93% de los misiles se interceptan, con lo cual es muy poco realmente la probabilidad de que caigan, más allá de que obviamente es muy grave y es peligroso. Yo nunca estuve pensando que mi vida corría riesgo, aunque sí corría riesgo. Pero bueno, yo creo que a veces es un poco la autodefensa del ser humano, ¿no? Puro instinto de Puro supervivencia. instinto de supervivencia. Digo, por las dudas, 92, 93, hagamos número redondo. En 90, si tiran 300, hay 30 que van a caer. Sí. Pero bueno, como no tienen la tecnología suficiente para apuntar realmente a algún lugar, más allá que algo hay, terminan cayendo algunos y de esos que caen, por suerte a lugares que haya mucha población no se dio. Así todo fallecieron como 25 personas. No tengo el número Mm. exacto, pero más o menos 25 personas. Leía que muchos de los fallecidos son los que no querían ir al refugio. Sí, sí. Es un problema, pero o sea, la verdad es que, a ver, como te dije, los refugios son habitaciones de hormigón con puertas blindadas, con lo cual, si en general, sobre todo lo que hacen es cuidar cuando explotan los misiles y caen las esquirlas, que estamos hablando de misiles tal vez de 3 toneladas, 4 toneladas, o creo que había uno de 9 toneladas, son realmente grandes. Cuando cae un pedazo del misil, si estás en el refugio, tenés una alta probabilidad de que no te pase nada. Pero bueno, también si llega a caer el misil de lleno, o sea, de hecho hubo un caso de que cayó un misil a un departamento y la familia falleció. Charlando con quienes estaban ahí, me decían, uno incorpora que se da cuenta cuando es que la explosión es porque la cúpula de hierro interceptó, a diferencia del misil que cae. Aprendés la diferencia de las explosiones. Yo decía, para nosotros que vivimos fuera de la guerra, es como una cosa distópica, como que Sí. decir, esto no existe. Sí, es una realidad que no estamos tan acostumbrados. Yo estaba en un lugar donde estaba cerca de donde salían los misiles que interceptaban de la cúpula de hierro y se escuchaban los bombazos en el aire.
Yo no estuve cerca de donde impactaron los misiles, entonces no sabría diferenciar, pero sí te digo que se escuchaban los Ahí en estruendos. Modim En estamos cerca de Modim, donde salían los... sí, es uno de los lugares donde salen misiles. ¿Y qué sentiste el primer, que alguien te tiene que haber dicho, mira, ese es el ruido, No hace falta que te lo digan. te, O sea, te escuchás un enterás bombazo, solo? sí, claro. Se escucha un bombazo fuerte. ¿Qué decís cuando alguien afirma, creo que de manera antisemita, bueno, se lo merecen esa guerra, Israel? Bueno, es terrible. O sea, escuchar eso es muy triste. De hecho, algunos me preguntan por qué estoy ahora saliendo a los medios y intento tener entrevistas. Creo que un poco nuestra misión es contrarrestar estos comentarios antisemitas contándole a la gente un poco la realidad. Digo, lo que pasó en este caso fue que Israel se enteró que Irán estaba muy cerquita de desarrollar la bomba atómica. O sea, el pueblo judío, como el pueblo occidental, tiene lo que nosotros decimos una cultura a la vida. Entonces, dentro de esa cultura a la vida, y también te demuestra cuando Israel intersecta y hace estas acciones bélicas para neutralizar estos desarrollos de bombas nucleares, son cosas muy quirúrgicas. En cambio, Irán, la respuesta es tirar misiles a la población civil. ¿Qué significa, viste? Porque para los que somos ignorantes de la cuestión de Medio Oriente, muchos que osamos opinar a 10.000 kilómetros de distancia con una liviandad notable, ¿qué significa la expresión desde el río hasta el mar? Bueno, es una expresión antisemita. Entiendo que es bastante ignota. Lo que está diciendo es que el Estado de Israel no tiene derecho a existir. Desde el río hasta el mar está el Estado de Israel. Que desaparezca Que todo lo que está entre desaparezca el río y y el hasta mar, que es Israel. Exactamente. Sí, Sin metáfora. sin ninguna metáfora, es exactamente eso. Bueno, y como te decía, yo creo que tiene que ver estos expresiones antisemitas. De hecho, vos sabés que, como te decía, el mundo cambió desde el 7 de octubre. Bueno, el 7 de octubre lo que pasó fue que un grupo terrorista, que es el grupo terrorista Hamas, que hoy gobierna Gaza, entró a un país soberano, independiente, demócrata, liberal, donde mató, asesinó, secuestró, violó a una población civil. Y cuando uno intenta entender un poco de qué se trata esta situación, decís, bueno, pero jamás que están en Gaza, que son los que gobiernan Gaza, vos mirás su carta fundacional, y la carta fundacional de Hamás es la destrucción del Estado de Israel y la muerte de los judíos. O sea, el movimiento nació para eso. Entonces, De vuelta, sin metáfora. sin La metáfora. carta fundacional dice la desaparición de la faz de la tierra y la muerte de los judíos. Exactamente. Así es. ¿Y cómo te pega como un judío que no vive allí, pero como un judío que puede ser un blanco en cualquier lugar del mundo de esto? Bueno, habla de una sociedad que ojalá estemos, de hecho un poco es nuestro trabajo, ¿no? Día a día intentar trabajar por una sociedad mejor. O sea, estas cosas uno entiende que no deberían pasar, digamos, uno dice, estamos en el 2025, un mundo donde pasó por 2 guerras mundiales, pasaron por un montón de situaciones bélicas. Uno espera que estas situaciones no se den, pero bueno, la realidad es que nos encontramos con esta realidad. Entonces después cuando Israel hace sus respuestas o las situaciones, bueno, es un poco entender la historia, entender el derecho del Estado de Israel a existir, el derecho a defender a su población, el derecho a ser parte digamos, de que es parte de la historia, porque en realidad desde la época de Moisés hasta acá el Estado de Israel existe porque cuando era Canaán inclusive ya la población judía estaba en esa zona y bueno, lo que pasa es que en el 48, después de la Segunda Guerra Mundial, no soy historiador, pero te digo algunos datos, lo que pasa es que se divide la tierra en dos, la mitad, o más o menos la mitad le corresponde a Israel, la mitad le corresponde al pueblo palestino, Israel acepta su parte, Palestina no, y ahí empieza la guerra, y estamos hablando de muchos años, muchos años. Que hasta donde puedas contar, por razones de seguridad, ¿cómo saliste? Salí por tierra, o sea, por suerte pude salir por tierra hasta Jordania, de ahí fui hasta Dubái, y de Dubái busqué un avión y conseguí un vuelo de Dubái a Argentina. Pero también toda una experiencia. Exacto, Sí. contame esa experiencia. Mira, fue, a ver, yo donde estaba, que era cerca de Jerusalén, hasta Tel Aviv. perdón, no, hasta Amán, hasta la salida. Ah, Fuimos por tierra hasta la frontera. La verdad es que no estábamos demasiado asustados. Lo que sí pasó en el medio del camino, suena una alarma que te llega al celular. Entonces en ese momento nosotros estábamos en una camioneta, ¿no? Esperando para poder cruzar. Suena la alarma, se cierra la frontera en ese momento y yo justo salgo de la camioneta, ¿no? Porque por cuestiones de los protocolos, y cuando levanto la vista veo pasar un misil
Eso fue algo realmente fuerte. Voy de vuelta. Vas en una camioneta, llegas a la frontera con Jordania, Sí. para después ir hasta Amán, que ahí supongo que debe ser en el famoso puente famoso paso, digo, y no famoso por buenas cosas. Suena tu alarma, cuando suena una alarma estás en el auto, ¿qué dice el protocolo? ¿Qué hay que hacer? No, tenés que estar parado, salir de la camioneta, distanciarte y esperar que pase, creo que son 10 minutos desde que termina de sonar la alarma para poder volver a subir a la camioneta. Y Y en pasaba en el trayecto vi pasar un misil, que es como, yo sé, es como medio un chiste, ¿no? Un avión sin alas. O sea, realmente se vio pasar un misil, que no sé, finalmente yo lo perdí de vista, pero el momento fue como muy, muy fuerte. ¿Y cuánto tiempo tuviste fuera de la camioneta? No, 10, 15 minutos. Lo máximo que pasaste en un refugio, ¿cuánto tiempo? Porque hay que recordar que se bombardeaba en la noche de Israel, Sí. también como un efecto de desgastar a la población y no dejarlos dormir. ¿Cuál fue el plazo máximo que pasaste? Creo que casi una hora más o menos. O sea, no era demasiado largo, pero sabíamos que 3, 4 de la mañana, todas las noches sonaba la alarma, teníamos que ir al refugio, quedarnos ahí esperando más o menos 45 minutos, una hora. Y después pasaste a Amán, lograste pasar a Logré Jordania. cruzar a Jordania, fui al aeropuerto y de ahí tomé el vuelo y viajé para Argentina. Alguna vez se lo pregunté a Marcelo Birmacher, no te condiciono, ¿qué es ser judío? ¿Qué es ser judío? Bueno, yo creo que hay tantas respuestas como judíos. De hecho, inclusive hay un chiste que nosotros decimos, vos tenés 2 judíos, 3 opiniones. Con lo cual, a ver, yo te digo que es ser judío para mí. O sea, para mí ser judío es, obviamente yo tengo creencias judías, o sea, de mi formación religiosa, yo creo en Dios y creo en el judaísmo, creo en la costumbre judía, creo en lo knishes, como decís vos, ¿no? En la cultura desde la comida, desde las costumbres. Yo estoy orgulloso de ser judío, creo que hay muchos valores dentro del judaísmo que acompaño y que hago parte y también es algo de lo que yo quiero educar a mis hijos y a las generaciones futuras. Que esto que te decía, ¿no? Esto de la cultura a la vida, esto de los valores de familia, de respeto. Es interesante, Birmacher dice, hay 1.000 millones de formas de ser judío, ninguna de dejar de serlo. Es así. Y para los que también somos ignorantes, ¿es lo mismo ser judío? ¿Es lo mismo ser israelí? ¿Es lo mismo ser sionista? Bueno, claramente no. O sea, a ver, ser judío, uno es judío por tradición, por familia y por decisión religiosa, digo, como para una definición. Ser israelí es ser parte del pueblo de Israel y estar en Israel. Y lo que se llama, digamos, sionismo tiene que ser con el apoyo y el acompañamiento al Estado de Israel. La pregunta, si me preguntás en mi caso, yo soy las 3 cosas. Soy judío, me siento parte de israelí porque entiendo la función que cumple Israel y soy pro-sionista, más allá de que no vivo en Israel, porque de vuelta, volviendo a la historia, ¿cómo nace el Estado de Israel? Israel nace en el año 48 como respuesta a que había vivido algo que era el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Se matan 6 millones de personas, 6 millones de judíos, que se los mata por el mero hecho de ser judíos. Entonces se encuentra donde no habíamos sido cuidados ni protegidos por nadie. Bueno, el Estado de Israel, justamente una de sus grandes responsabilidades es cuidar y proteger a los judíos del mundo, que se llama la diáspora. Entonces, si bien yo no me imagino viviendo en Israel, sí me siento seguro que hay un Estado que me cuida a mí y a mi familia. Para mí es como una cosa particular ser judío y no defender el Estado de Israel, ser judío y no ser sionista. ¿Me lo explicás? Bueno, no sabría explicártelo porque no me pasa. Insisto, o sea, es raro decir soy judío y no soy sionista, o esa gente que dice, bueno, pero el problema es de Israel, de vuelta. El Estado de Israel nace como consecuencia, más allá de que a nivel histórico había sido la tierra prometida y el lugar donde habían vivido los judíos desde la época de Moisés, es el espacio donde nos cuida. Entonces a mí me resulta muy raro que una persona se reconozca como judío y no reconozca que hay un Estado que te cuida, que te protege, que piensa en vos, que te hace parte. Inclusive vos sabés que hay algo que se llama hacer aliyá, que aliyá es el derecho que uno como judío tiene a poder vivir en Israel, que ante cualquier circunstancia, sea cual fuera, si vos decidís ir a Israel, el Estado de Israel te cobija, te protege, te permite que vos vayas allá, te pagan el viaje, te hacen algo que se llama el PAN, que es como el acompañamiento a enseñarte el idioma, a enseñarte las costumbres del país, para O sea, que vos cualquier judío en el mundo que judío en el pida mundo. hacia Aliá, que es una suerte como de elevación, Exactamente. El Estado de Israel te recibe y te da las herramientas para que vos puedas
vivir ahí, con lo cual, insisto, es muy raro que uno no quiera cuidar a un espacio que en su efecto te cuida. Voy a los lugares comunes, en algunos casos muy agresivos. Israel es la autora del genocidio en Gaza. ¿Qué decís a eso? Bueno, en principio es que es no entender la realidad. O sea, esa es mi primera respuesta, como recién te decía. Esto parte desde el 7 de octubre, donde lo que pasó fue que Gaza, o mejor dicho, el Hamas, que es el grupo que gobierna Gaza, incursionó, o sea, entró a un país soberano, independiente, demócrata, a matar, violar. Entonces, la respuesta de Israel es la respuesta a su derecho a existir, la respuesta a su derecho a decir, bueno, nosotros, primero, que vuelvan los secuestrados. O sea, vos como país tenés la obligación de hacer volver a tus ciudadanos. O sea, lo cierto es que despojaron de su tierra a ciudadanos israelíes que se los llevaron a otro país o a otra tierra. Entonces, la responsabilidad de Israel es ir a buscar a esas personas. Y yo este comentario que vos hacés, ¿no? Que decís del genocidio, bueno, lo cierto es entender cuáles son los valores, esto que te decía, cuál es la carta fundamental de Hamás, cómo funcionan ellos. De hecho, te hago un comentario. Vos sabés que, esto es un poco de historia que yo también fui aprendiendo últimamente, en el año 67, cuando es la guerra de los 6 días, Israel había conquistado el 50% de Egipto. Y lo que hace cuando, digamos, en los acuerdos de paz, Israel devuelve a Egipto la tierra que le correspondía y también le quiere devolver Gaza. Y en su momento Egipto dice, no, nosotros no queremos esta tierra, queda como un espacio independiente y Egipto levanta un muro donde hasta el día de hoy no hay ingreso desde el lado de Egipto. Sin embargo, toda la ayuda humanitaria es desde el lado israelí. Es decir, hasta el 7 de octubre, luz, gas, víveres, fuente de trabajo. Fuentes de trabajo. Pero no hasta el 7 de octubre, hasta hoy todavía. O sea, la ayuda humanitaria sigue viniendo desde el lado israelí. Y te digo más, en el mundo ha habido ayuda humanitaria, Israel incluido, donde han dado dinero y obviamente víveres y cuestiones para Palestina, para colaborarlo justamente en este intercambio donde parte de la población palestina entraba a vivir Israel y ese dinero, en vez de utilizarse para desarrollar escuelas, hospitales, bienestar para la población, hicieron túneles, compraron armas, planificaron atentados terroristas. Es muy impactante. Después discutimos pormenores, pero es muy impactante que en el tronco de las cuestiones no se vea. En Israel hay democracia. El pormenor sería Netanyahu. Me gusta, que eso es una cosa secundaria. En Palestina no, digo, las mujeres son sometidas, las minorías sexuales también. ¿Cómo entendés que mujeres, gays, en Europa, en Estados Unidos, acá mismo, enarbolen la bandera palestina? Mira, yo hablaba un poco de estos temas, yo lo digo cuando había tenido alguna charla, estas ideas de pack ideológicos. Yo creo que lamentablemente, y estoy casi convencido, donde hay grupos que buscan amplificar sus mensajes sin entender realmente el trasfondo de la situación. Como decís vos, cuando vos ves el accionar de estos grupos terroristas, no se comprende cómo un grupo feminista o un grupo de izquierda apoye un grupo como Hamás que hace un culto a la muerte. Entiendo que lo que ha pasado es que han buscado amplificar ese mensaje y entonces han encontrado como estas alianzas para lograr embanderarse en algo que ellos veían en su contrapartida. De hecho, si vos mirás, hay como una lógica que dice, bueno, si vos sos de izquierda, entonces sos antiimperialista, anti-Estados Unidos, anti-Israel, anti-sionista, pro-palestino, antisemita. Es como un círculo muy difícil de entender. Pero eso se da de patadas. El jueves comenzó la guerra, ese jueves comenzó la guerra, ese fin de semana era el Pride, el Gay Pride de Tel Aviv, que es uno de los más grandes del mundo. Después de San Pablo me parece que es el más grande del mundo. O sea, digo, en cualquiera de estos territorios, solo mencionarlo... Te costaría la vida. Sin metáfora. Sí, es raro. Pero bueno, de vuelta, yo creo que por eso, insisto, nuestra misión es poder invitar a la gente a que entienda esto que te decía, que no es un tema menor, cuál es la carta fundacional de Hamás. Cuando uno levanta una bandera, que insisto, todos queremos que el pueblo palestino sea libre y tengan bienestar como cualquier ser humano. La pregunta es cuando vos enarbolás esa bandera, porque en realidad lo que estás enarbolando es a un grupo terrorista como Hamás, me parece que la clave es explicarles qué es lo que están defendiendo.
Yo creo que la gente no termina de entender, y después algo que, de vuelta, y esto me hago cargo, esto es mi pensamiento, yo creo que el 7 de octubre no fue un atentado terrorista, el 7 de octubre fue el comienzo de un atentado terrorista, porque si vos mirás, 2 días más tarde, el 9, habían una cantidad de manifestaciones antisemitas en las redes de una forma increíble, banderas palestinas por todo el mundo. Y decís, ¿cómo puede ser que en 2 días todo el mundo tenía banderas palestinas, todo el mundo tenía una posición tomada, todo el mundo en las redes había un montón de contenido antisemita, en nada más? Israel ni siquiera había empezado o mejor dicho, había empezado a entender qué había pasado y ya el mundo te hablaba de un mundo que era más antisemita. O sea, ¿vos crees que el 7 de octubre formaba parte de una gran estructura que detonó con esa masacre, pero que en realidad era un intento ¿de qué? Del avance... Mira, yo lo que creo es que hay una situación que es, el 7 de octubre fue el puntapié que empezó a generar una búsqueda de que al judío, que históricamente desde la Shoah, desde el Holocausto, que se le veía como una víctima, pase a ser un victimario. Y hay un relato que se desarrolla para hacer creer a la población esto. Entonces, de hecho, cuando todos estos movimientos antisemitas entran y toda esta gente entra y se hacen videos y se empiezan a viralizar, la intención claramente era amplificar un mensaje antisemita. Entonces, para mí fue algo planificado mucho más grande. De hecho, hay como un refrán que decimos dentro de la colectividad, que es, bueno, en las redes, y por eso también mi incursión un poco en la DAIA, y si querés ahora te cuento cuál es la impronta que yo quiero darle a la institución, era que en las redes realmente estábamos perdiendo 100-1, porque había algo con mucho dinero y mucha pauta planteada para expandir un mensaje donde al judío se lo ponía en un lugar de victimario, y para mí fue algo planificado eso. ¿Y en algún momento temiste, no hablo de la guerra solo, por tu vida, por ser judío, que como vos lo dijiste, jamás cree que cualquier judío en el mundo es un blanco? Mira, yo en lo personal no, pero no sé si es un poco no querer verlo o yo creo que aparte de la Argentina particularmente es un país que si bien hubo un despertar antisemita, de hecho la DAIA una de las funciones es hacer análisis social, nosotros tenemos algo que se llama el Centro de Estudios Sociales, que hacemos estadísticas continuamente, hay un crecimiento del antisemitismo, pero cuando lo comparamos con otros países del mundo es mucho menos que otros países el crecimiento antisemita. Pero bueno, por cierto, yo no creo que hoy la población judía argentina corre riesgo de vida. Si vos me preguntás, un atentado como fue, que de hecho ahora en 2 semanas o en 10 días es ¿cómo se llama? El aniversario del atentado a la AMIA, no veo posibilidad de que pueda existir algo de esa magnitud, pero sí creo que hay como un caldo de cultivo, que hay mucha gente ignota, gente que realmente no sabe, de hecho no saben que fue el atentado de la AMIA y no saben realmente entender cuál es la situación del antisemitismo y consumen en las redes sociales, consumen en TikTok videos sin entender demasiado y toman posturas por esta situación, ¿no? de ponerte de la izquierda o derecha o de posiciones políticas a favor o en contra de alguna idea. ¿Para la DAIA es un avance el juicio en ausencia? Definitivamente, sí, sí. O sea, de hecho te cuento, yo asumo la presidencia de la DAIA en noviembre del año pasado y mi primer función, y yo no vengo del área política, de hecho si querés ahora te cuento un poco de mi historia de vida, a mí me tocó ir a charlar y pedirle, digamos, a diputados y senadores, contarles por qué para la población judía era importante que el juicio en ausencia, el Congreso lo puede impulsar. Creo que es muy importante desde el punto de vista, primero, para hacer memoria de los familiares, y segundo, para que se haga justicia. Y una de las cosas que nosotros charlamos con muchos legisladores es, creo que hacemos de la Argentina un país más seguro. Porque básicamente, para los que no saben, el juicio de ausencia es, aunque las personas no estén, el juicio se avance. Se le nombra un defensor, ejerce el derecho constitucional de defensa. Digo, nosotros los argentinos lo vivimos, bueno, vos sos muy joven, pero en Francia se hizo el juicio en ausencia de Astiz por la desaparición de las 2 monjas francesas, Duquet y Dumont, y tuvo su defensor y demás, y obviamente se pudo avanzar con el juicio. Sí, ni hablar. De hecho, actualmente hay personas que están imputadas que tienen posiciones en el gobierno iraní actualmente. Entonces, bueno, Bahidi. Bahidi, exactamente. Entonces, justamente, creo que juicio en ausencia hace que la ley argentina sea una ley más sólida para luchar contra el terrorismo a nivel internacional y segundo, que las alertas rojas se mantengan al tiempo para que estas personas no se sientan absolutamente impunes. Repasemos esto. Bahidi es el nuevo jefe del ejército, no sé cómo llamarlo, de la Guardia Revolucionaria, que es uno de los condenados en nuestro país.
Sí, imputados, falta la condena por la voladura de AMIA. Exactamente. Así ¿Y me de explicás cómo es que simple. hay alguien que puede solidarizarse con Irán? No Acá. la verdad que no sabría decirte. O sea, Sí, yo tengo que buscar un insisto, psicólogo, yo creo que la solución o la explicación es que invitar a la gente a que entienda la situación, a que aprendan. De hecho, ayer o anteayer escuché algo muy interesante. El 50% de la población actual no vivió el atentado al AMIA. Entonces, de hecho, yo ahora que Claro. estoy haciendo algunas charlas con chicos, hay chicos que no saben de qué se trata. Entonces, cuando agarran en TikTok y ven cualquier nota, cualquier historia, lamentablemente se ven influenciados, pero por desconocimiento. Yo creo que el ser humano es bondadoso por sí, o intento creer eso. Hannah Arendt, que alguna experiencia tenía, Sí. estaba más convencida, pero no importa. Bueno, Contame qué impronta querés darle a la DAIA. mira, yo de alguna manera traje o me acerco a la DAIA. Yo nunca me imaginé que iba a ser presidente de la DAIA, eso para arrancar. No era mi intención. Yo me acerco a la DAIA, yo fui 4 años presidente de una escuela. Después fui presidente de la Federación de Escuelas y vengo del ¿De qué área escuela? del Bialik de Devoto y después de la Federación de Escuelas Judías, o sea que engloba 39 instituciones en la Argentina. Y después lo que me pasó fue que me acerco a DAIA con una mirada un poco crítica, pero siempre desde una crítica constructiva. Es decir, bueno, creo que DAIA había hecho un trabajo muy bueno a nivel de representación política y jurídica, y para luchar contra el antisemitismo me parece que hay dos canales. Uno es el jurídico, hacer valer la ley, y los que se pasan de la raya en acciones antisemitas, como pasó ahora con lo de Albois, que finalmente se accionó como se debió accionar y se ponen límites para que esas cosas no vuelvan a pasar. Pero por otro lado, la clave para mí, si vas un paso antes, está en la educación, y cuando hay educación no es solo educación en las escuelas, ¿no? Es educación en las escuelas, en las redes sociales, en la familia. Entonces, de alguna manera, la impronta que queremos darle es todo esto que se viene haciendo, que de hecho lo venía haciendo el presidente anterior, Jorge Granovich, que es una persona que le tengo mucha admiración y he siempre estado cerca con él trabajando. Bueno, ahora era agregarle todo lo que tiene que ver con educación, redes sociales, amplificación de los mensajes. Un poco esa es la idea. Me dijiste, depende, mi trayectoria es distinta. ¿Quién sos? ¿Quién soy? A ver, soy un judío de clase media. Yo bueno, fui a una escuela judía de chiquito. Mis abuelos del lado materno habían venido en la época de la persecución rusa en 1880. Del lado paterno vinieron en la época de entreguerra, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, huyendo de Europa. Eh, bueno, nada, familia ¿Qué hacían tradicional. tus abuelos? Mi abuelo era ebanista y del lado materno mi abuelo tenía creo que librería y un negocio comercio, básicamente. Bueno, como te decía, yo fui a una escuela judía en la primaria. En la secundaria me pasó algo muy particular. Yo, digamos, mi papá tiene una situación económica en el año 87 con la hiperinflación. Bueno, terminamos, medio que se funde y nos toca también reinventarnos. De hecho, a los 13, 14 años empecé a trabajar de mago y animando fiestas Ah, infantiles. bueno. Sí, y con Eso mucho orgullo. esa es la próxima nota. Bueno, cuando quieras. Pero espera, ¿naciste dónde? Nací en Devoto, en Monte Castro en realidad. En Montecastro. Sí. Familia, Familia clase media. sí. Papá hacía. Papá, negocio de artículos de limpieza. Mamá. Ama de casa. ¿Hermanos? Hermano, 4 hermanas. 2 mayores, 2 menores. ¿Judíos religiosos o Judíos conservadores. Bueno, eso es raro. Lo digo bien, ¿no? Usted, porque digo, los judíos, tenés judíos agnósticos, judíos ateos, judíos ultra religiosos. No, hay conservadores. Hay un movimiento conservador bastante grande. Pero digo, yo puedo ser judío y ser ateo. Sí. Sos Es judío raro, por tradición. es raro. Es raro. No, lo digo con la mejor de las chiste, ondas. obvio. Pero digo, Lo que pasa es que volvemos al punto. Hay judíos por religión porque eligen continuar la religión judía y judíos por tradición. Yo creo que en mi caso yo soy religioso, creo en Dios, creo en las creencias de la cultura judía y también vengo de una familia judía, con lo cual tengo tradiciones judías. pero hacemos, vas al templo, rezo, los Voy, viernes, hay Shabbat, hay... de vez en cuando hago Shabbat, no todos los fines de semana, pero sí hago Shabbat. Sí respeto las festividades, Rosh Hashanah, Yom Eso Kippur, seguro, Pesach, como buen judío, y se esas come fiestas, rico. y se come muy rico. ¿Pero qué tenés? ¿Son todos son ashkenazí? Ashkenazim. Sí, Son ashkenazí, sí. bien. No vamos a entrar en la discusión no, de cuál es la comida más Yo rica. digo, vos tenés, hago un pequeño chiste, espero que no me odien por esto, digo, vos tenés los ashkenazim que comen papa y los sefaradín que comen comida rica. Claro. Más o menos Con todo así, cariño, con todo cariño. lo decís vos, Sí, y lo digo digo yo, porque soy ashkenazí. es un lío. Bueno, tu viejo artículo de limpieza, mal, 87. Sí, 87, hiperinflación, le debían plata cuando iba a cobrar todo devaluado, con lo cual desastre.
Y salís a laburar. Sí, lo que era el depósito de mi viejo lo convierte en un salón de fiestas infantiles. Entonces ahí yo con mis hermanas empezamos a animar esas fiestas. Yo arranqué disfrazado de Tortuga Ninja tocando la batería. O sea, No te esto ayuda, me Mauro. está matando, no, ni lo cuento. Y después, nada, trabajando en el salón. Y bueno, como te decía, yo en la secundaria voy a una escuela, todo este comentario viene a que voy a una escuela que es la NET 16, una escuela pública. Y tristemente cuando yo llego y era el único judío del grado, mi apodo era judío de mierda. Y después con el tiempo fue, bueno, pero no sos como todos los judíos, sos bueno. O sea, un montón de gente que no Wow. tenía ni idea. La verdad, bueno, yo me sentí muy incómodo en ese espacio. Hasta que, bueno, después en segundo año logré por medio de parte una beca y seguir trabajando, empecé a estudiar en Hort. Tremenda escuela. Contame si podés lo que sentiste la primera vez que alguien te dijo judío de mierda. Mira, tenía 13 años, venía de un shule, de una escuela judía primaria, no terminaba de entenderlo. Yo creo que hoy me resultaría mucho más grave, pero también porque entiendo que somos una cultura que habíamos o estamos progresando. De hecho, lo que yo viví, te estoy hablando del año 1990, hoy me imaginaba que no era posible. Digo, hay como una evolución, así como hoy se aceptan un montón de minorías y hay más respeto en la sociedad. Creo que lo que viví en su momento, a los 12, 13 años, que si bien me chocaba, como estaba seguro de quién era, no me preocupaba tanto y era como, bueno, mostrarles que lo que decían eran pavadas. Pero no importa el nombre. ¿Te acordás quién fue el primero que lo dijo? No tengo idea. Entra por ahí caminando el que te lo dijo. ¿Qué le decís hoy? Le invitaría, igual vos es que no me preocuparía tanto porque con el tiempo lo que sí sabía eran que era gente que no conocían a la población judía, no tenían judíos cerca, eran el que le había dicho le había dicho, igual que esto que siempre dicen, los judíos tienen plata, ¿viste? Esa frase armada, yo decía, decirle a mis viejos, o sea, o a nosotros No mismos, nos estaría no pasando. nos estaría pasando y nos tocó, obvio, con mucho respeto, siempre gente de cultura del trabajo, ¿viste? De esa cuestión, esa premisa que se conforma, que finalmente termina generando pensamientos antisemitas pero por, no sé cómo decirlo, por ideas que finalmente no son. El gran Sucho, Vicky, Claudio Sucho Sí, sí, Vicky, amigo. sostiene que es su teoría que el pueblo judío está acostumbrado a atesorar dinero porque es un pueblo nómade y perseguido y solo se pueden atesorar dos cosas, el, el físico, el material y el conocimiento. Por eso, porque uno ve el desarrollo, Israel es una startup nation, digo que es el desarrollo científico y más, y vos decís, ¿por qué? Probablemente tenga que ver con la resiliencia de la persecución, ¿no? Sí, sin duda. De hecho, esa es me sacaste la palabra de la boca, es una cuestión de resiliencia. O sea, es un pueblo que ha estado acostumbrado, como decís, a haber sido nómade, a haber vivido un montón de persecuciones, entonces es como este desarrollo, inclusive mismo de Israel hoy, si vos mirás lo que es Israel hoy, es un país que es una potencia y tiene que ver desde partió de la nada. Inclusive algo que hace poquito leí, viste que Israel tiene un desarrollo muy grande en todo lo que tiene que ver con el procesamiento de agua. De hecho, hay una planta potabilizadora de agua de mar que la hace en agua potable, Claro, la la desalinización. desalinización. Bueno, esa tecnología, entre tantas cosas, se utiliza para negociar la paz. Entonces, fíjate cómo la tecnología del agua se usa para negociar paz. Claro. Entonces, Bueno, volvamos. Tortuga Ninja, Mago. sí, secundaria, técnico en sistemas. Después de la secundaria estudié tecnicatura en sistemas, soy técnico en sistemas, licenciado en sistemas en la UBA. Después me dedico, nada que ver, termino dedicándome a importar juguetes, las vueltas de la vida. Y eso me lleva a que en la escuela de mis hijos, cuando mi hijo más chico empieza el jardín, yo le empecé a donar juguetes a la escuela, con lo cual me empecé a vincular con la escuela y ayudar desde ahí, hasta que, bueno, terminé siendo presidente de la escuela, presidente de la Federación de Escuelas y ahora de DAIA. Total. ¿Viven los viejos? Viven los viejos, sí, ¿Qué aprendiste de tu papá? todo, de los dos. La verdad que, o sea, el esfuerzo, me voy a emocionar un poco, el esfuerzo, el nunca bajar los brazos, el seguir luchando. ¿Cómo se llama el viejo? José, Entra por ahí, José. ¿Qué le decís? a José y Elena, porque si no, y La vamos a Mame se me va a enojar a los dos, gracias. Gracias por todo lo que me dieron. ¿Y a Elena? Lo mismo. Y también ese coraje de seguir adelante, es ponerse la mochila y no importa, hay que seguir adelante y hay que progresar. ¿Es muy de llamame, Elena? Recontra. Definime una idea de llamame.
Una persona, de hecho lo dice mi vieja, una persona que vive para el otro, vive para sus hijos. Ella siempre dice, yo vivo para mis hijos. De hecho, a veces yo le critico, le digo, pero viví un poco más para vos. No, ella vive para sus hijos. Eso es la DJ Mami. ¿Y cuántos hijos tenés? Yo tengo 2 hijos, Martín y Emilia. ¿Y qué querés para tus hijos? Bueno, que un mundo mejor. Creo que un poco también es el lugar que nosotros ocupamos, ¿no? De esto de decir, bueno, uno se acerca a esta vida comunitaria, que de hecho es voluntaria, donde lo que querés hacer es dejar un mundo que no haya antisemitismo, un mundo que la gente se acepte más, un mundo donde los chicos tengan un mundo mejor y empiecen a valorar las diferencias y las igualdades desde un lugar que tal vez nosotros nos cuesta un poco más tenerlas. No hace falta padecer algo para entender ese padecimiento. Sin embargo, yo digo que solo el que es discriminado en algún momento entiende el dolor. ¿No? A mí muchas veces me preguntan, ¿para qué el Día del Orgullo? ¿Guardás rencor por el que discrimina al pueblo judío? No, para nada. No, yo insisto, yo soy un convencido. A ver, digo, vos tenés como 2 tipos de antisemitas. Por eso digo, hago mucho foco en eso. Lo mismo debe pasar los que discriminan por el gusto sexual o lo que fuera. O sea, vos tenés el que no sabe y a ese hay que explicarle y esa es nuestra principal misión. Y el que no quiere porque no acepta un mundo donde las diferencias se pueden encontrar en igualdades también, ¿no? En respetar lo que le pasa al otro. Yo creo que, insisto, me parece que tenemos que trabajar para que esos que no saben aprendan y con ese aprendizaje vivan en una sociedad mejor. Y los antisemitas o los discriminadores por naturaleza es preguntarle por qué son así, qué es lo que les genera ser así, cuál es el motivo por el cuál fue su necesidad de odiar al otro, que existe en el mundo, lamentablemente. Qué laburo, qué pedagogía difícil, ¿no? Muy. Pero bueno, es dejar nuestro granito de arena para que busquemos esto, ¿no? Busquemos que la gente se pregunte, digo, uno siempre intenta ser mejor persona. Entonces, bueno, pregúntate por qué odias o por qué tenés esa necesidad de hacer que el otro no exista. Si es más fácil aceptar la diferencia. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué pregunta? Yo creo que bueno, en mi caso es autosuperarse principalmente, dejar un legado, hacer de este mundo un mundo mejor, disfrutar, ser feliz, hacer feliz a lo que nos rodean. Me dijiste que crees en Dios. Creo en Dios. ¿Estás seguro que existe? Estoy seguro que existe. Sí. La fe es un don. Lo digo con envidia, Sí. por no tenerla, porque nada me gustaría más. ¿En algún momento dudaste sobre la existencia de Dios? No, ¿sabes que no? ¿Ni cuando escuchabas explotar el misil, ni cuando lo viste pasar volando? No, de hecho creo que no tenía miedo porque creo en Dios. Yo bueno, estas frases de la Bobe, de mi vieja, de la Bobe, es, da con una mano que Dios devuelve con 2. Yo creo en esas cosas. De hecho, yo soy un tipo que, como te decía, desde muy chico me tocó laburar y esforzarme, y la verdad que siento que hice un montón de cosas, y hoy estoy en un lugar donde digo, y esto también es frase de mis padres, es cuando uno tiene suerte tiene que compartirla. Entonces un poco lo que intento hacer es compartir la suerte. Y esto también tiene que ver con Dios. 2 frases paisanas, entonces, por lo menos de la familia tuya. Sí, no sé si son paisanas, pero son mi familia. Da con una mano que Dios te devuelve con 2. Sí. ¿Es? Sí, en mi caso sí. ¿Y qué te devolvió? Y me devolvió la posibilidad de ayudar, me devolvió 2 hijos hermosos, que son la verdad excepcionales. Me devolvió esto, ¿no? De estar en un lugar de mucha responsabilidad, pero a su vez mucho desafío. O sea, una vivencia que nunca me imaginé que iba a tener. Me parece que hay que caracterizar a Lidi Shepape, no sé cómo se llama, porque me parece que hay como mucha carga con la madre de que pero los padres judíos también son heavy, son potentes, quiero decir, ¿no? Sí, sin duda. ¿Cómo se llaman tus hijos? Martín y Emilia. Entran Martín y Emilia. ¿Qué les decís? Que son todo lo que está bien. Y que sigan siéndolo. ¿Y qué? ¿Sos buen padre? 100%. ¿Por qué? Porque creo que intento estar muy cerca de ellos, porque intento educarlos de cerca y mostrarles cuáles son los valores, porque
porque sobre todo me parece que la mejor respuesta es ver qué son ellos. Entonces, viste que dicen, la semilla no cae lejos del árbol. Bueno, cuando vos ves que tus hijos son chicos educados, son chicos buenos, son chicos que piensan en el otro, que están todo el tiempo teniendo una linda vida, entonces, sí, bueno, he hecho bien las cosas. Obviamente, tanto yo como la madre, ¿no? Claro, obvio. ¿Martín tiene? 15. En 3 años te dice, papá, me voy a hacer aliá, me voy a Israel. Será la decisión de él y la tendré que respetar. Obviamente uno como padre le da un poco el miedo de tenerlo lejos y querer acompañarlo, pero bueno, si es su decisión tendremos que apoyarlo. ¿Sabés que el director del hospital de Beersheba, se me escapó el nombre, que fue tan golpeado en la guerra, que es argentino, hace 30, que me dijo, tengo 7 guerras en el lomo. Y yo decía, Doc, ¿pero no te querés ir de ahí? Y me decía, no, por 2 motivos. Porque es el lugar más seguro del mundo y porque si me pasa algo, me pasa por Israel. Y me pareció de una épica un poco alejada a la nuestra, o sea, en el sentido que nosotros, no sé si tenemos este sentido de pertenencia. Se vive mucho esto en Israel. Sí, yo creo que, como te dije hace un rato, tiene que ver con que Israel, más allá de ser un país, tiene una diferencia al resto de los países del mundo. Tiene la responsabilidad de cuidar a su pueblo. Entonces, cuando uno hace aliado o es parte de Israel, bueno, también compra esa idea sionista, si se quiere decir, bueno, yo estoy en Israel, pero estoy cuidando algo que está por encima de uno, está por encima de hecho, Israel es el único, o el pueblo de Israel es el único pueblo de la antigüedad que pasó toda la historia y sigue estando. Entonces, creo que tiene que ver con la respuesta de su población de que tiene la responsabilidad de cuidar al pueblo. Mauro, ¿cómo se vive? Sos el presidente de la DAIA, es el órgano político de la comunidad, con un presidente que se ha expresado de manera tan cercana a Israel. Mira, yo ahí hago una diferenciación. Por un lado es la mirada del presidente en su creencia de la tradición y la religión judía, que ahí yo no tengo mucho para opinar, es lo que él, el vínculo que él tiene con la religión. A nivel gubernamental, yo entiendo que el presidente lo que hace justamente es defender una idea demócrata y una idea liberal en Medio Oriente. Cuando uno decía, ¿por qué Israel toma la postura que toma contra Irán y el presidente apoya eso? Bueno, lo que está apoyando en realidad es una forma de vida occidental, una forma de vida democrática. Entonces, desde ese punto de vista, obviamente que estoy agradecido. Y después también, insisto, y solamente a lo que a nosotros nos atañe. Yo no tengo potestad de opinar y no me interesa opinar de política interna porque es un tema que no le corresponde a la DAIA. O sea, y así también digo, o sea, hoy agradecidos con el presidente Milei porque él tiene una postura de cuidar y proteger a este Israel, que a su vez cuida y protege a la población judía, pero también si fuera otro sería la misma postura. O sea, nosotros ahí, y esto también tiene que ver un poco cuando yo empecé a activar en DAIA, decía, nosotros siempre vamos a estar alineados con el gobierno de turno, en tanto y en cuanto cuida a la población judía. Mirando el vínculo entre Argentina e Israel o la población O inclusive, judía. claro, o sea, de hecho, a veces yo me tiento un poco de hablar de Israel, después me retan un poco, porque yo en realidad lo que hago es represento a la población judía argentina, no a Israel. Para eso están las embajadas, digamos. Pero dentro de nuestra mirada, bueno, lo cierto, por ejemplo, lo que pasó ahora con lo que te decía de All Boys, y que la AFA ya se ha pronunciado y haya puesto los límites, y ahora yo creo que todo lo mismo con Pinocho, digo, todas estas situaciones donde se empiezan a ver vivencias, donde las instituciones empiezan a tomar conciencia de que el antisemitismo no es un lugar, el antisemitismo no es una opción. Bueno, tener un gobierno que apoya esta situación yo creo que es realmente muy importante para la población. Eras muy chico y podés no opinar sobre el tema, pero imagino qué difícil debe haber sido ver un país que firmaba un memorándum de entendimiento con Irán. Sí, muy difícil. O sea, no tengo mucho para decir. De hecho, ahora vos sabés que la DAIA es querellante en el juicio de memorándum. Bueno, nosotros lo que impulsamos es la búsqueda de la verdad y que se haga justicia. Te veo con la chapita de la búsqueda de los rehenes que vuelvan a casa. ¿Hay 50? 50. 50. Ujú. Hoy veía en las negociaciones, lo que trasciende periodísticamente, en las negociaciones por un cese al fuego, que hay una restitución de los rehenes como en cuotas. 8 cuerpos de los que no están vivos, 2. Yo decía, ni siquiera conmueve ese nivel de sadismo que digas, por lo menos las personas que han
han sido asesinadas se devuelvan. ¿Qué te pasa con eso? Sí, a ver, es un poco de impotencia. Lamentablemente es la que le ha tocado vivir al Estado de Israel. De hecho, por eso cuando vos decías, bueno, pero ¿por qué se habla de esta situación bélica? Bueno, yo creo que se habla porque uno lo mira desde un lugar que no es claro, esto que vos decís. O sea, hoy hay 50 personas, de las cuales se prevé que más de la mitad han sido fallecidos o asesinados, mejor dicho. Y nada, es la impotencia de hecho, Israel el sacrificio que hace, porque a su vez el intercambio entre y de vuelta, entre secuestrados y personas condenadas, o sea, porque de hecho Israel para poder recibir muchos de sus secuestrados tuvieron que liberar a personas terroristas condenadas. Bueno, es un sacrificio que hace el Estado de Israel, por esto que te decía, de la cultura a la vida y que vuelvan sus familiares a las casas. No sé si tenés las estadísticas presentes, pero es muy impactante. ¿Cuántos árabes viven en Israel? No, no tengo el dato, la verdad no lo sé. Pero digo, pero son muchos. No viven judíos en Gaza porque son asesinados por su pertenencia al pueblo la judío. verdad que no tengo el dato real, no quiero decir algo que no lo sé. Sí sé que mucha gente palestina de Gaza trabajaba en Israel. De hecho, cuando fue el atentado, se sabe que mucha de esa gente que entraba a Israel a trabajar todos los días habían hecho inteligencia para que se haga el atentado. Hace poco tuve la oportunidad de estar reunido con Luis y con Clara, que son dos personas que fueron rescatadas, y Luis me contaba que inclusive en donde él lo habían llevado tenían los medicamentos que él tomaba, con lo cual sabían que lo iban a secuestrar y a dónde iba a ir. O sea, había sido algo totalmente coordinado con gente gazatí que entraba a trabajar a Israel. Hay algo de los lugares comunes, como el tema del dinero y demás, que es la festividad, la alegría. Yo a mi familia política les digo, ustedes son fiesteros, suena bravo. Como del regocijo, del encuentro ¿y cómo vivís eso? Bueno, yo creo que un poco esto que te decía, ¿no? Por un lado la resiliencia y por otro lado festejar la vida. De hecho, cuando empezamos, antes de empezar la nota, me contabas que estuviste en un bar mitzvah, casamiento, no me acuerdo qué. Casamiento, y que la gente bailaba esas danzas judías, bueno. No bailaban, hacían poco desenfrenado. Bueno, creo que eso bailaran. También habla un poco de la cultura de disfrutar la vida. De que cuando nos encontramos en momentos de felicidad es expandirlo y disfrutarlo al máximo. Si volvieras a nacer, ¿elegirías ser judío? Sí, 100%. Aún con el antisemitismo. Sí. Aún con la persecución. Sí. Aún con el recuerdo de la Shoah. Totalmente. Sí. O sea, yo creo, a ver, me tocó este lugar, estoy orgulloso del lugar que ocupo, estoy orgulloso de la familia que tengo y que tuve, con lo cual sí, volvería a elegir tal cual me ha pasado. ¿Y los llegaste a conocer a tus abuelos, al ebanista? No, de hecho yo tengo su nombre, mi abuelo se llamaba Mauricio. Del lado materno sí, del lado paterno no. Pero sí tengo el recuerdo de mi bobe, que cuando entrabas a la casa siempre ese olor a comida judía. ¿La de la suerte que hay que compartirla? Sí. Así que la verdad que, y llegar a comer, y cuando de repente tengo una anécdota cortita, que una vez voy con mi primo a comer lo de mi abuela, y había preparado 3 kilos de asado, para dos, para mi primo y para mí, porque hacíamos de vez en cuando. Que hay una comida llamada Easy Flesh, que es como un guiso tremendamente grasoso y gigante. Imagínate, 2 personas, no había manera. Habremos comido la mitad, y mi bobe diciendo no les gustó, porque había comido 1,5 kilos. No comimos. Sé de qué se trata. Toca hacer algo medio que es vertiginoso, que es empujar los últimos granos de arena. Sin embargo, me van a quedar unos minutos más. ¿Hay algo que no te pregunté que te hubiera gustado que te preguntara? No, creo que hablamos un poco de todo. No, estamos bien. ¿Qué sentís cuando llega el 18 de julio? Bueno, creo que es importante te digo de otra manera, ¿qué siento cuando escucho que mucha gente todavía no sabe de qué se trata o no sabe lo que fue el atentado a Lamia? Bueno, me da un poco de tristeza, creo que tenemos que transmitir, o sea, hoy te decía, tuve una actividad en una escuela donde pregunté cuántos sabían, la mayoría no sabían, y les preguntaba por qué es importante saber. Bueno, es importante saber porque es la manera de, primero, obviamente, respetar y hacer valer la memoria de los familiares, pero por otro lado, tener memoria, que es algo que se ha pedido muchas veces. Si no hay memoria, corremos un gran riesgo de volver a cometer los mismos errores. Entonces, es importante que haya memoria, que haya justicia, que tengamos un país más seguro para que no hayan atentados, porque esto fue un atentado a la Argentina, obviamente en una institución judía, pero fue un atentado a la Argentina. Entonces es que la población civil argentina
tome conciencia y todos trabajemos para que no pase nunca más. Dame un segundo. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. En la sucursal de Corrientes y Pueyrredón tienen la mejor cotización, además de estacionamiento gratuito. Joyería El Tasador, tu tasador, mi tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador. Gracias a Nicolás Sáfora, un sastre argentino de proyección internacional. Gracias por el chaleco y la camisa, Nicolás Sáfora. Además, tengo que decirte que Cancilleres, el vino de la medalla, te trae una promo imbatible. 100.000 botellas de regalo para disfrutar todo en la mesa argentina. Mira qué fácil es participar. El vino de la medalla y una promo imbatible. 100.000 botellas de regalo para disfrutar en todas las mesas argentinas. Comprá Canciller, escanea el QR de la botella y participá. Canciller, el vino de la medalla. Si alguien que no es judío, pero quiere conocer un poco más de la historia de lo que hacen ustedes en la DAIA, quiere acercarse, ¿puede hacerlo? Sí, por supuesto. O sea, nosotros hacemos muchos programas, charlas. Obviamente pueden sacarse tanto a la DAIA, que es la representación política, como a la AMIA, que es toda la parte cultural y civil de la población judía. Siempre están las puertas abiertas. Yo creo que parte de nuestra responsabilidad es esto, ¿no? Es acercarse a la población, contar quiénes somos, contar qué hacemos y bueno, expandir, como yo te dije, ¿no? Este mensaje que tiene que ver con conocer antes de prejuzgar. ¿Hay de comer si voy? Sin duda. Sí, van a prepararte es un ognille seguro que te van a estar esperando. Se van a enojar con esto que voy a decir, salvo el vino kosher, que es complicado, ¿no? O sea, de tomar. Es un vino... No, se van a enojar, yo ya lo sé. Yo no digo nada. No te conviene. Obvio, pero hay un vino kosher muy bueno también, ojo, ¿eh? Acepto. Sí, cuando quieras. Termino siempre este programa con un cuestionario que fui robando a James Lipton, que hacía un gran programa en el Actor Studio, que le robó a un francés que hacía un programa de libros, que le robó a Proust. Ya a esta altura está todo prescripto. ¿Cuál es tu palabra favorita? Felicidad. ¿Cuál es tu palabra menos querida? Antisemitismo. ¿Cuál es el sonido que más te gusta en la vida? Del beso. ¿Cuál es el sonido que menos te gusta? Las bombas. ¿Soñaste en este tiempo con las bombas? No, pero lo recuerdo. Ni siquiera te das ese lugar como para pasar. ¿Te angustiaste en estos días de haber llegado? No, porque creo que seguimos con una misión y tenemos que seguir adelante. ¿Cuál es el sonido que menos te gusta? Las bombas. ¿Cuál es tu insulto favorito? No lo vamos a decir por televisión. ¿Sabes alguna palabra en yiddish y eso? Sí, algunas. Obvio, malas palabras un montón, como siempre, y algunas buenas también. Acá tengo Víctor Garelli, que es el director ejecutivo de DAIA. Habla mucho en yiddish y yo siempre digo, me encanta, Víctor, la cantidad de palabras en yiddish que decís. Yo tenía una gran profesora que cuando uno insultaba en la escuela secundaria me decía, dígame un sinónimo. Si no podés con el insulto, ¿el sinónimo sería? Pues estoy haciendo un ranking de los insultos favoritos. No, me mataste con esa pregunta. No importa, sigo para adelante. Si Dios existe, que ya sé que sí, ¿qué imaginás que te va a decir cuando llegues allá? Bueno, el desafío es que falte mucho y que cuando llegue diga buen trabajo. Y nos morimos, ¿y qué pasa? Yo creo que más allá del qué pasa es que queda. Entonces creo que la idea es dejar un granito de arena para un mundo mejor, un mundo sin antisemitismo, un mundo con más igualdad, con más aceptación. Creo que pasa eso. Está bien, todo muy bonito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con nosotros. Con nosotros, que el alma sigue, yo creo que el alma sigue, que el recuerdo sigue, que el legado sigue. Así que eso. ¿Y fantaseás qué pasa con esas almas? No, pero sé que están. Está por ahí el abuelo, está la bobe. Sin duda. ¿Que acompañan? 100%. Nos queda un minuto de programa y yo querría que se lo dedicaras a quien por ignorancia es antisemita. Bueno, a esa gente lo que me queda decirle es que antes de prejuzgar,
primero que se den el lugar a aceptar al otro, que se den el lugar a entender que en las diferencias se puede convivir, que se dé el lugar a entender que una persona venga de otro pueblo o tenga otro credo no lo hace ni mejor ni peor que nadie, y que se den lugar a que si vivimos en un mundo sin antisemitismo, vivimos en un mundo mejor. Bueno, muchas gracias, Luis. no solo por lo que hayas venido, sino gracias por lo que nuestras familias han compartido, y shalom. Más que eso no me sale. Me parece una palabra excelente. Gracias. Muchas gracias a vos.